Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de patología mamaria y de senología, esta segunda edición online. Como veis, la clase pertenece al módulo 7 en el bloque de cáncer de mama y mi nombre es Raúl Guerrero y pertenezco al servicio de cirugía y concretamente de la unidad de patología mamaria del Hospital Universitario de Vic. Me han pedido que sea breve en esta charla, así que esta diapo es el resumen de toda la charla. Nos podríamos casi quedar en ella y punto, ¿vale? Es decir, dos bloques, cirugía de la mama, basada básicamente en las tumorectomías, que será lo más relevante, y las mastectomías. Por otro lado, bloque de cirugía de la axila, basada en ganglio centinela, que ya sabéis que es el gold estándar, y el vaciamiento axilar. Pero lo cierto es que la cirugía de mama se remonta hasta 3000 años antes de Cristo, ¿vale? Con los primeros documentos gráficos de cirugías de la patología mamaria, ¿vale? Como podéis ver aquí. Luego la cirugía fue evolucionando hasta tomar un aire mucho más científico, basada en premisas como la de Charles Moore, que decía que la curación del cáncer de mama requería de la extirpación completa del órgano. Esto es como una cosa súper básica, ¿verdad? Luego uno de los padres de la cirugía de la mama, como todos sabéis, fue Halsted, que hacía mastectomías radicales extirpando todo el músculo pectoral mayor. Aquí tenéis una imagen de Halsted y una de sus cirugías. Como veis, unos años después, Pate y Madden evidenciaron que no era necesario extirpar todo el pectoral mayor para el tema de la curación del cáncer de mama y definieron el concepto de mastectomía radical modificada. Sin embargo, uno de los cambios de paradigma más relevantes fue el estudio que hizo Veronesi en 1981 acerca del tratamiento conservador de mama con igual tasas de supervivencia y de recidivas si se añadía radioterapia versus la mastectomía. Y luego Fisher apoyaba esta teoría. Así pues, la cirugía de mama ha ido evolucionando hasta ofrecernos pues, la opción o la oportunidad de realizar mastectomías con preservación de todo el envoltorio, es decir, con preservación de toda la piel e incluso preservación del complejo areola pezón en casos seleccionados. Este concepto lo introdujo, pues ya veis, Todd y Lappert. Y otro de los puntos clave en cuanto a remodelamiento y reconstrucción es el concepto de oncoplastia, introducido en la cirugía de la mama por Audrich en 1994. La oncoplastia es un conjunto de técnicas quirúrgicas que nos permiten hacer extirpaciones tumorales en la mama algo más amplias con remodelamientos óptimos que ofrecen mejor calidad de vida a estas pacientes. Esta tabla resume todos los tratamientos quirúrgicos que puede englobar pues, la cirugía del cáncer de mama. Sin embargo, muchas de ellas pues, no las vamos a tratar en esta clase porque ya se tratan en otros módulos o en otras clases de este mismo módulo. Así que nos centraremos en las cirugías oncológicas que aparecen aquí. Básicamente las grandes familias son la mastectomía, las tumorectomías, alguna cosa de oncoplastia respecto a incisiones pues, de baja visibilidad, etcétera, y luego la cirugía de la axila. Cuando hablamos de cirugía de mama existen, según Hoffman, varios grados de complejidad. En este caso, fijaos que nos vamos a centrar en procedimientos que supuestamente son de baja complejidad, pero que son la base de la curación del cáncer de mama. Porque cuando hablamos de cirugía de la mama tenemos que tener claro que nos centramos en dos objetivos. El primero y mucho más importante es el objetivo oncológico, es decir, conseguir la extirpación total de la lesión tumoral, ¿vale? Para, ya sabéis, conseguir una mayor tasa de curación. Recordad que la curación principalmente del cáncer de mama depende de la cirugía, en un alto porcentaje. Y en segundo lugar, un objetivo que es importante y es relevante para nuestros pacientes porque les va a ofrecer calidad de vida, pero que va en segundo lugar, esto lo tenemos que tener claro, es tener un buen resultado estético. De todos modos, la idea siempre es conseguir los dos objetivos simultáneamente.
Aunque ya se ha hablado de la anatomía de la glándula mamaria en otra charla, os he puesto esta diapo porque ya sabéis que para poder ofrecer la mejor opción quirúrgica hay que conocer bien la anatomía del órgano que se va a operar, ¿vale? Entonces, básicamente recordar que hay dos puntos de anclaje, grosso modo. A nivel anterior están los ligamentos de Cooper como anclaje hacia la piel y como anclaje hacia la pared torácica o pectoral está la zona de la fascia del pectoral mayor. Entonces, a la hora de movilizar o hacer resecciones tendremos que seccionar pues estos ligamentos o los anclajes a esta fascia para movilizar pues colgajos y cubrir los defectos de resección, por ejemplo. Eso es una premisa básica, aunque luego hay infinidad de técnicas quirúrgicas. El número de cirugías conservadoras de la glándula mamaria ha ido aumentando en los últimos años. Esto es una evidencia, ¿vale? Actualmente las unidades de patología mamaria ofrecen un 70-80% de sus cirugías en la modalidad conservadora y solo un 20% aproximadamente de cirugías más radicales tipo mastectomía. Recordar, la cirugía conservadora en el contexto de neoplasias de mama o carcinomas in situ siempre tiene que ir acompañada de radioterapia, ¿vale? Para poder ofrecer una cirugía conservadora, una premisa básica es tener en cuenta la relación del tamaño tumoral y el tamaño de la glándula que vamos a operar. Si la resección nos permite cubrir el defecto que vamos a realizar nosotros, entonces podemos ofrecer una cirugía conservadora, incluso si tenemos que usar técnicas de oncoplastia. Si no, habrá que ser más radicales y habrá que pasar ya a una mastectomía. La cirugía conservadora incluye conceptos como el de tumorectomía, el de segmentectomía, que es la extirpación un poquito más amplia del segmento mamario, la cuadrantectomía, que es como una segmentectomía, pero que incluye la resección de la piel suprayacente a la lesión, y también, como os avanzaba, pues las técnicas oncoplásticas. En este punto me gustaría comentar que dado que cada vez se ofrece más quimioterapia neoadyuvante a nuestros pacientes, especialmente en perfiles inmunistoquímicos tipo triples negativos o ER2 puros, esto ha hecho que se incremente el número de cirugías conservadoras dada la respuesta de estos tumores a la quimioterapia. Por lo tanto, la quimioterapia neoadyuvante también ha permitido pues, desescalar las cirugías que de inicio podían ser mucho más radicales, pero aparte nos permite pues, realizar o ver las respuestas in vivo de nuestra paciente a los quimioterápicos o prevenir recurrencias, o además nos deja pues, un intervalo más o menos de aproximadamente unos 6 meses, que es lo que dura la neoadyuvancia, para ver si hay que hacer algún estudio genético en casos que haya pues varias tumoraciones de mama o ovario, etcétera, en la familia. Enlazando con el concepto de la quimioterapia neoadyuvante, la opción o la respuesta que a nosotros nos gustaría, obviamente, es la que se muestra en la fotografía de la derecha y arriba, ¿vale? Nosotros queremos unas respuestas concéntricas del tumor para poder ofrecer cirugías mucho más pequeñas, cirugías más de precisión, que no en aquellas pacientes que responden a la quimioterapia sí, pero con respuestas parcheadas tipo la que se ve en la imagen inferior. Las indicaciones de la cirugía conservadora han ido cambiando con el paso de los años. Fijaos, estas son las indicaciones que recomendaba la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria en 2015. En su momento, cuando ya di esta charla en 2018, si no recuerdo mal, para el Congreso también catalán, ya hice algunas pequeñas modificaciones. Pero fijaos que en las indicaciones de las SPEM igualmente del 2019 ya se han corregido algunos puntos, porque la cirugía también va evolucionando. Así que nos centraremos en las contraindicaciones que se mencionan en el manual de la SESPEN del 2019. Fijaos, contraindicaciones absolutas. Pacientes gestantes, porque no se va a poder hacer radioterapia, y por lo tanto ya sabéis que cirugía conservadora sin radioterapia, eso no es adecuado, ¿vale? En segundo lugar se mencionan las microcalcificaciones sospechosas y se matiza en este punto que sean difusas, porque nunca vamos a tener claro si, aunque hagamos una cirugía conservadora, no vamos a tener claro si estamos dejando enfermedad o no. Luego, en tercer lugar, márgenes positivos difusos a pesar de varias excisiones o varias ampliaciones de márgenes.
Y por último, ya sabéis que está totalmente contraindicada la cirugía conservadora en el carcinoma inflamatorio. Carcinoma inflamatorio de entrada siempre va a ser tratamiento quimioterápico, incluso a veces radioterapia. Y en caso de que se pueda rescatar para cirugía, vamos a tener que hacer resecciones mucho más amplias y probablemente con vaciamiento axilar. Por otro lado, se mencionan algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, que la paciente haya recibido ya radioterapia previa en el tórax. Esto es relativo porque cada vez más se hacen reirradiaciones dependiendo de la dosis previa que se hubiera usado. Luego, en segundo lugar, enfermedades del tejido conectivo. Hay que valorar e individualizar el tratamiento en cada paciente. Clásicamente se establecía como una contraindicación absoluta. Las conectivopatías actualmente hay que valorar cada caso. Se mencionan también los tumores más grandes de 5 centímetros. Esto también es relativo porque en mamas grandes te va a dar igual que sea de 5 centímetros siempre y cuando puedas asegurar una extirpación correcta de la lesión tumoral y que además pues, puedas cerrar el defecto con suficiente, con un buen resultado estético. Aquí tenéis algunos valores que se relacionan con la cirugía conservadora de la mama. Cuando hacemos resecciones de los tumores, recordar que hay lesiones en la mama que son palpables y otras que no lo van a ser. Por lo tanto, lo primero que tener en cuenta es que muchas veces precisaremos de marcajes prequirúrgicos, básicamente con arpones o mediante rol, mediante radioisótopo. Sin embargo, durante la intervención en lesiones palpables podemos apoyarnos con el uso de una ecografía intraoperatoria. La ecografía intraoperatoria ha demostrado reducir la tasa de afectación de márgenes y también las recidivas a nivel del lecho tumoral. Una vez se ha hecho la exéresis de la lesión o del tumor, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la pieza tiene que ir muy bien marcada para que el patólogo nos pueda hacer la lectura o la valoración de márgenes. Nosotros usamos el esquema MAS, que significa medial, anterior y superior. Entonces lo que hacemos es colocar un clip o una grapa o a veces un punto en el borde medial o en el margen medial, 2 en el margen anterior y 3 por protocolo en el margen superior. Esto puede diferir de un hospital a otro. Nosotros usamos esta metodología. Una vez se han valorado los márgenes, recordar que en el lecho quirúrgico, en la zona donde hemos sacado el tumor, habrá que dejar unos clips vasculares para la radioterapia, dado que en esa zona se va a hacer una sobreimpresión radioterapéutico o un boost. Esta diapositiva es muy relevante cuando hablamos de tratamiento conservador de la mama, porque uno de los puntos clave en la cirugía conservadora va a ser asegurar un margen libre de enfermedad. Cuando nosotros como cirujanos vamos a hacer una extirpación de un tumor de mama, tenemos que asegurar o ir a buscar un margen macroscópico de la lesión de más o menos 1 o 2 centímetros por lado. Sin embargo, desde el consenso de St. Gallen de 2017 se decidió que un margen libre de enfermedad es aquel que no contactaba con la tinta que usa el patólogo en el caso del carcinoma ductal infiltrante y se consideraba un margen correcto aquel que fuera de más de 2 milímetros desde la lesión cuando hablamos de carcinoma ductal in situ, por la particularidad que tiene este tipo de lesión a la hora de proliferar. Por lo tanto, y ya en negrita y con letra cursiva, recordar que la mejor oportunidad para conseguir un margen negativo siempre va a ser la primera cirugía. Es cierto que vamos a poder hacer una segunda intervención para ampliar márgenes, pero nunca va a ser tan rentable como conseguir un margen libre de enfermedad en la primera intervención. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar como cirujanos. Aquí os he puesto una tabla de resumen que habla de los márgenes sacado de las guías de la NCCN, una versión muy reciente. En esta imagen se nos muestran varios tipos de incisión que podemos usar a la hora de realizar una cirugía conservadora de la mama. En el lado izquierdo se muestran incisiones que no son recomendadas, dado que ofrecen pobres resultados estéticos.
y en cambio en la derecha pues se muestran las incisiones más comúnmente usadas. Fijaos que siempre se tiene que evitar la zona de la mama social, que es conocida comúnmente como la zona del escote, ¿vale? Las incisiones concéntricas y concretamente la que es semicircular a nivel de la areola son las mejores y las más usadas, pero a veces por la localización del tumor o porque requiere de extirpaciones cutáneas podemos usar también incisiones radiales. La técnica quirúrgica básicamente se va a centrar en un primer paso de liberar la glándula mamaria de la zona cutánea mediante la sección de los ligamentos de Cooper. Este proceso o procedimiento o paso se llama tunelización y luego ir a extirpar la glándula mamaria, centrándonos obviamente en la zona donde esté localizado el tumor. Otra premisa es que hay que intentar desvincular la zona de la incisión de la zona donde va a estar el lecho tumoral, por un motivo principal, y es que si no desvinculamos esta incisión y realizamos pues el abordaje justo por encima del tumor, lo que va a suceder es que cuando hagamos la radioterapia esta piel va a tener tendencia a invaginarse y a ir a buscar el pectoral dando el típico signo del hachazo. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cirugía conservadora con una incisión perioral en la mama derecha y también una incisión para la extirpación o la exéresis del ganglio centinela en la zona de la axila derecha. Otro caso de una paciente con cirugía conservadora de la mama, exactamente lo mismo. Incisión perioral semicircular en la areola derecha y también una pequeña incisión de más o menos 1 centímetro para ir a buscar el ganglio centinela de la mama también derecha o ipsilateral. Hasta ahora hemos hablado del tratamiento conservador de la mama, ya sea tumorectomía, cuadrantectomía, segmentectomía o cirugías oncoplásticas. Todo esto se engloba como tratamiento conservador, que ya sabéis que es el gold estándar, pero en algunos casos no vamos a poder hacer este tipo de cirugía, vamos a ser más radicales. Básicamente la cirugía que usamos por definición cuando tenemos que ser más radicales es la mastectomía. Entonces, va a estar indicada en los casos en los que no podamos hacer la cirugía conservadora, que son los que se han listado pues aquí. Algunos, ya sabéis, son indicaciones relativas. Las vamos a repasar. Por ejemplo, en primer lugar se menciona el carcinoma inflamatorio, aquel que podamos hacer un rescate quirúrgico después de una respuesta correcta a la quimioterapia. Mamas de difícil seguimiento o que tengan, ya habéis visto, microcalcificaciones sospechosas difusas, o aquellas pacientes que después no podrán recibir radioterapia. Ya sabéis que el tratamiento conservador tiene un pack indivisible con la radioterapia. Esto de radioterapia previa hemos dicho que es una contraindicación relativa dependiendo de las dosis que esa persona haya recibido. Por un tema de tamaño tumoral es obvio que los hombres, bueno, es relativo también, pero generalmente los hombres habrá que hacer obviamente pues una mastectomía porque el componente glandular es relativamente mínimo. Una de las indicaciones también que nos han mencionado hasta el momento es por deseo de la paciente. Hay pacientes que prefieren una mastectomía y reconstrucción inmediata, ya sea por cancerofobia o porque a lo mejor han tenido ya una neoplasia en la mama contralateral y prefieren ser más radicales en vez de realizar o someterse a un tratamiento conservador. Ya hemos hecho hincapié en el tema de las gestantes del primer trimestre porque no van a poder tampoco recibir radioterapia. Y por último hay que tener en cuenta pues, la afectación recurrente después de alguna intervención de márgenes afectos o que con la extirpación del tumor no podamos asegurar un resultado cosmético adecuado que le vaya además a restar calidad de vida a esa paciente. En estos casos deberemos de hacer una cirugía más radical tipo mastectomía. Y claro, para poder ofrecer o realizar una mastectomía hay que conocer los límites de la glándula mamaria. Entonces, recordar que la glándula se extiende desde la clavícula o más o menos el segundo espacio intercostal hasta el surco mamario, por encima de la vaina del recto anterior del abdomen.
A nivel medial se extiende hasta el esternón y al lateral hacia la línea axilar anterior, definida también por el borde anterior más o menos del dorsal ancho. Y es obvio, esto todos lo sabéis, que el límite posterior va a ser pues la fascia del pectoral y el pectoral mayor propiamente. A pesar de ello, y aunque hagamos una mastectomía arreglada, a veces puede quedar incluso hasta un 3% de glándula mamaria remanente. Sin embargo, la tasa de recidivas o recurrencias en este 3% es relativamente baja, es anecdótico. Y luego otro punto clave que tenemos que tener en cuenta cuando realicemos una mastectomía es que a nivel de la resección entre la piel y la glándula no deberíamos de dejar un grosor mayor de 1 centímetro. Este es un parámetro de calidad a la hora de realizar una mastectomía. En esta imagen se nos muestran varias incisiones para realizar una mastectomía. La de tipo Hasted no se suele usar. Las más utilizadas son la incisión de Stewart y en ocasiones la de Orr, que te permite acceder a la zona axilar o cavidad axilar de manera más sencilla. De todos modos, a veces hay que reinventarse. En este caso, tuvimos que operar a una paciente joven que hizo una negación de la enfermedad y que presentaba una neoplasia de mama derecha exteriorizada, sobreinfectada y que debido al olor que hacía esta tumoración, la paciente había dejado de salir de su domicilio. Por eso le ofrecimos una cirugía con carácter paliativo para extirpar pues esta lesión y ofrecer pues mejor calidad de vida mientras iniciábamos pues, el tratamiento con quimioterapia dada la extensión de la enfermedad. Entonces en este caso hicimos una mastectomía que digamos no fue reglada, sino que fue según necesidad. Estas imágenes ya tienen algunos años. En esta diapositiva se muestra el caso de una paciente con un carcinoma inflamatorio en la mama izquierda que, si no recuerdo mal, respondió, bueno, parcialmente a la quimioterapia y se decidió hacer una cirugía de rescate, pero con una resección muy amplia cutánea y por lo tanto hubo que hacer una cobertura con un colgajo en I mediante un dorsal ancho. Aquí se muestra, como veis, el resultado definitivo. En este caso, en estos pacientes, lo que se prioriza es poder cubrir el defecto y queda relegado en un segundo término pues el tema de la, digamos, cosmética o estética. Afortunadamente, la realización de cirugías tan radicales y tan complejas y tan desagradecidas estéticamente como las que se han visto es un número muy, muy bajo. Y de hecho la tendencia cada vez más es a hacer cirugías que preserven pues, un resultado estético adecuado con también obviamente un resultado oncológico óptimo. El paradigma de ello es la mastectomía preservadora de piel o preservadora del complejo aureolar pezón, la conocida nipple o nipple skin sparing, que está principalmente indicada, y esto no hay duda, en las pacientes que tienen una mutación de tipo BRCA1 o 2, pero que cada vez más se van ampliando pues estas indicaciones. Inicialmente únicamente se podía usar en aquellos pacientes que presentaban tumores de estallaje bajo con histología favorable, a cierta distancia del complejo aureolar-pezón, que tuviera pues ganglios negativos, etcétera. Todas las premisas que se mencionan aquí debajo, ¿vale? Pero cada vez estos criterios son más laxos porque este tipo de cirugía, con el paso de los años y con todos los estudios que han ido apareciendo, pues ha demostrado igual tasa de recidivas que cirugías más radicales. Eso sí, siempre que conservemos el complejo aureolar del pezón, habrá que hacer una biopsia del tejido retroalveolar para asegurarnos que el complejo aureolar del pezón propiamente no esté afectado. En el caso de que la biopsia preoperatoria nos salga afectada, implicará que tendremos que hacer durante la cirugía la exéresis de esta zona de la mama.
Bien, como me ha tocado dar una charla de cirugía de la mama, es de lógica que se incluyan pues las posibles complicaciones de la cirugía de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, a grosso modo son las de siempre. Cuando hacemos una incisión pueden haber sangrados, pueden haber infecciones de herida. En la mama suele suceder que aparezcan seromas, es algo bastante frecuente. Y aquí veis otros tipos de posibles complicaciones de este tipo de intervenciones. Sin embargo, no voy a profundizar, dado que es motivo de otra charla. Hasta aquí llega la cirugía de la mama, al menos las bases de la misma, y ahora vamos a centrarnos en el tema de la cirugía de la axila. Hasta el día de hoy, el factor pronóstico más importante en cuanto al cáncer de mama siempre ha sido la afectación ganglionar, como sabéis. Es por eso que la cirugía que hacemos en la axila es una cirugía de estadiaje, no es tanto curativa, sino para el estadio definitivo del tumor. Básicamente se centra en dos tipos de procedimiento. El más frecuente, que es la biopsia selectiva del ganglio centinela, que como todos sabéis es ir a localizar, mediante el uso de un radiotrazador, ir a localizar el primer ganglio, la primera estación ganglionar que recibiría células tumorales en caso de que ese tumor se intentara diseminar. Y por contra, en algunos casos, pues ya no son tributarios de la biopsia selectiva del ganglio centinela. En esos casos tenemos que hacer lo que se llama el vaciamiento axilar o linfadenectomía axilar. Bien, centrándonos en el ganglio centinela, pues hay que decir que es el gold estándar. Ya sabéis que es el tipo de cirugía de la axila más frecuente. La definición os la acabo de comentar ahora en la diapo anterior. Y bueno, tenéis que conocer que sí, este tipo de cirugía tiene algunas indicaciones y aquí las tenéis referenciadas respecto a la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. En resumen, la indicación del ganglio centinela es en aquellos casos de carcinoma infiltrante, T1, T2, T3, con axila clínicamente y ecográficamente negativas previamente. ¿Vale? Es decir, que de inicio no haya ya afectación constatada, sino ya irían a priori a linfadenectomía o no serían tributarias de ese estudio del ganglio centinela. Y también en principio hay que hacer el estudio de ese ganglio o esos ganglios en los casos de carcinoma ductal in situ que sean extensos siempre y cuando se haga una mastectomía, por el hecho de que a posteriori si apareciera ahí un foco de infiltrante no se podría realizar la prueba o el estudio de ese ganglio centinela, dado que ya no existiría la glándula mamaria porque la habríamos extirpado. Entonces en esos casos seguro hay que hacer el estudio del ganglio centinela. En algunos centros aún se puede hacer también en casos o en el contexto de carcinomas ductales in situ con factores de riesgo adicionales o que sean pues de alto grado. En esos casos, o con microinfiltración, por ejemplo, en esos casos se podría indicar la biopsia del ganglio centinela, aunque en la mayoría de centros cada vez más en contexto de un carcinoma ductal in situ no se suele hacer el estudio de ese ganglio, al menos por protocolo. Y como ya veis, pues también hay unas contraindicaciones a la técnica. Las contraindicaciones, una ya la he adelantado, es simplemente que haya constatada una afectación del ganglio preoperatoriamente. En el caso del carcinoma inflamatorio, ya de entrada tendremos que hacer una linfadenectomía. Cuando haya radioterapia previa, tal y como veis aquí, y en carcinomas localmente avanzados con infiltración ya ganglionar, es decir, que ya haya afectación ganglionar básicamente. Bueno, ya veis que aquí estamos sentando unas bases, es decir, lo que hacemos frecuentemente, ¿vale? Entonces hemos dicho que la técnica del ganglio centinela se podrá realizar siempre y cuando no haya constatada una afectación ganglionar previa a la intervención, pero ¿qué sucederá si ese ganglio centinela al final sale positivo? Bueno, que salga positivo puede significar que ese ganglio pueda estar afectado por células tumorales aisladas o por micrometástasis. En estos casos, hay varios estudios, yo aquí os he puesto dos, pero en esos casos, en principio, no está indicado realizar ninguna cirugía adicional a nivel axilar. ¿Vale? Esto está más que demostrado. ¿Y qué sucederá cuando el ganglio centinela es positivo, pero para macrometástasis? ¿Vale? En este caso ya puede haber ciertas variaciones.
Desde la aparición del estudio de Giuliano, el ACOSOC Z11, que se publicó en el 2017, este es otro de los cambios de paradigma, ¿no? Porque se vio que, en principio, pacientes con afectación, con poca afectación ganglionar, hasta dos ganglios con macrometástasis, a priori se podían ahorrar la linfadenectomía quirúrgica, dado que si después irradiábamos la axila con campos tangenciales, la probabilidad de la supervivencia y la probabilidad de recurrencia a largo plazo, y este estudio lleva más de 10 años, a largo plazo en principio era igual que haciendo la linfadenectomía quirúrgica. Este estudio fue tan revolucionario que cambió pues la práctica clínica diaria. Y actualmente hemos pasado de hacer un montón de linfadenectomías axilares por afectación de este ganglio centinela a hacer relativamente pocas. En un centro que más o menos opere unas 100 pacientes al año de neoplasia de mama, pues seguramente por casuística le toquen unos 10 vaciamientos axilares por año, a lo sumo aproximadamente. Aquí también se menciona que no es menos importante el estudio Amaros, que se centraba en esa radioterapia axilar como alternativa a la linfadenectomía quirúrgica. Algunos se estará preguntando y cuáles son esos criterios de Giuliano que hacen que nos podamos ahorrar la linfadenectomía quirúrgica en algunos casos determinados. Bueno, pues tenéis aquí resumidos los criterios, ¿vale? Tiene que cumplir todos ellos. En principio, tumores T1 o T2, siempre que se haga cirugía conservadora de mama, por lo tanto aquí no se incluyen las pacientes que van a ir a mastectomía, que tengan afectación metastásica de 2 o menos ganglios centinela, es decir, si hay más afectación se debe de hacer la linfadenectomía quirúrgica como se hacía habitualmente, y siempre y cuando después se haga irradiación de la mama con campos tangenciales optimizados a la axila. Y si bien os he comentado que la tendencia cada vez más es a disminuir la tasa de linfadenectomías axilares, incluso los nuevos estudios que están en marcha, tipo el SAUN, el INSEMA, que ya llevan bastantes años de reclutamiento y procesamiento de datos, van encaminados sobre todo a intentar evitar incluso la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes seleccionados con axila ecográficamente negativa y con una inmunohistoquímica, un subtipo por inmunohistoquímica favorable, tipo luminal. Hasta ahora hemos hablado de los casos en los que la axila era negativa previa a la cirugía, pero ¿qué sucede cuando esa axila ya es patológica en el momento del diagnóstico? O bien cuando hacemos una biopsia de 3 ganglios centinelas o más y esos 3 ganglios centinelas o más están afectados, pues entonces ya no nos quedará otra opción más que hacer la linfadenectomía. Bien, hasta ahora en todo momento hemos hablado siempre del drenaje linfático hacia la axila. Bueno, no lo he matizado, pero siempre nos centramos en la axila cuando hablamos de drenaje linfático de la mama, dado que en el 75% de los casos ese drenaje va a ir hacia esa zona. Solo en un porcentaje más bajito, a veces en un 25% de la población puede haber un drenaje hacia cadena mamaria interna y en un bajo o muy bajo porcentaje va a ser ese drenaje único hacia esa zona, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre nos centramos en la cirugía de la axila y en la linfadenectomía axilar en este caso. Entonces, vamos a ver, para hacer una linfadenectomía axilar es obvio que hay que conocer los límites de la cavidad axilar y hay que saber hacia o qué landmarks tenemos que seguir a la hora de hacer este procedimiento. Cuando vamos hacia una zona más craneal, hay que ir a buscar la vena axilar, disecarla, pero intentar preservar o no incidir en la zona inferoposterior de la misma, dado que por esa zona suelen cruzar los linfáticos que confluyen o que son compartidos con la extremidad superior y que por lo tanto si los seccionáramos pues podríamos ya condicionar un linfedema de la extremidad. A nivel lateral, el límite en esta zona está condicionado por el lomo del dorsal ancho y también por la piel, obviamente, y tejido subcutáneo. A nivel medial tenemos lo que es la pared torácica, la musculatura del serrato,
y hay que tener precaución en esa zona dado que cruza el nervio torácico largo o el nervio de Bell. Y como todos sabéis, pues la sección del mismo podría condicionar una escápula lata. Y luego a nivel más inferior, pues tendríamos que progresar, ir disecando todo el lomo del dorsal ancho hasta el cambio de fibras del mismo, y ahí pues pararíamos la disección. Por lo tanto, la cavidad axilar o hueco axilar es un espacio relativamente pequeño, pero que tiene muchas estructuras que hay que preservar. Aquí las tenéis listadas o mencionadas. Primera que ya os he comentado es la del nervio torácico largo de Bell, luego el pedículo del dorsal ancho. La lesión del pedículo del dorsal ancho en principio no sería una catástrofe, pero sí que en pacientes que van a precisar de una reconstrucción con este músculo, pues en casos de lesión de este pedículo, pues quedaría hipotecada ese tipo de reconstrucción y no lo podríamos usar, dado que el músculo pues, o se isquemiaría o se atrofiaría dada la denervación o la falta de irrigación. La vena axilar obviamente hay que preservarla, así como la arteria y la arteria axilar y el plexo braquial, aunque generalmente la arteria axilar y el plexo braquial están mucho más craneales y no los solemos disecar o ver. En cuanto a los nervios, generalmente vamos a ver 1 o 2 nervios intercostobraquiales en la disección de la cavidad axilar. Estos nervios son puramente sensitivos, inervan la cara interna y proximal de la extremidad superior y también parte del tórax o de la zona axilar. Entonces estos nervios se pueden intentar disecar y preservar. Lo único es que generalmente cruzan por la zona del vaciamiento y en ocasiones hay que seccionarlos, dado que su disección puede hacer que se lesionen y por lo tanto puede quedar una neuralgia crónica, que es mucho peor que no una zona de hipoestesia. Aquí tenéis una imagen del hueco axilar. Claro, en vivo es mucho más fácil de ver, pero bueno, os he intentado hacer con colores, pues, o representar con colores las estructuras un poco más relevantes de este espacio. Si veis en azul tenéis la vena axilar. En este caso se observa un nervio intercostobraquial en amarillo. Lo que sería el pedículo del dorsal es esta lengüeta que surge de la cara posterior de la vena axilar y se va extendiendo a lo largo del lomo del dorsal. Está en color rojo. Y por último, que ya es mucho más complicado de ver, se ve más cerca de la zona del intercostobraquial, se aprecia en verde el nervio de Bell, torácico largo, nervio de Bell. Existe una clasificación quirúrgica para la localización de los ganglios a este nivel que merece la pena conocer. Entonces, nosotros generalmente hacemos la disección de los niveles 1 y 2 de Berg, que es lo que está indicado. El nivel 3, que es el último, no lo solemos disecar. ¿Y qué es esto? Bueno, en el nivel 1 viene definido por los ganglios que se encuentran por fuera del borde externo del pectoral menor y suelen ser 3 grupos mucho más inferiores. Suele ser un grupo anterior, uno lateral y uno posterior, que drenan a un grupo central de ganglios que también solemos pues disecar y extirpar. Entonces, este grupo central drena a un grupo más apical que ya correspondería a un nivel 3 de Berkey, que no precisa de la resección del mismo. El nivel 2 de Berg, para que lo sepáis, son aquellos ganglios que se encuentran por detrás del lomo del pectoral menor. Y por último, el nivel 3, donde ya no vamos a practicar la excisión de estos ganglios, el nivel 3 viene definido por el borde interno del pectoral menor y que se extiende hasta la aponeurosis costoclavicular. Entonces lo hemos hecho sencillo. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos dicho axila no patológica en el momento del diagnóstico, técnica del ganglio centinela. Axila afectada, ya sea porque no cumple criterios de Giuliano o bien porque ya en el momento del diagnóstico hay una afectación de la axila y ganglios patológicos, linfadenectomía axilar. Pero no todo es tan simple, entonces actualmente, y bueno, de hecho ya hace algunos años que están en curso varios estudios, empezaron con el
el Mary y otros estudios del MD Anderson, etcétera, que empezaron a hacer lo que se llama la Targeted Axillary Dissection. Esta técnica lo que intenta es en pacientes que ya tienen una axila patológica de entrada, que van a ir a neoadyuvancia. Estos pacientes se les hace un marcaje de esos ganglios patológicos que se evidencian por ultrasonido, se pone algún marcador tipo Hidromark o Maxit, se realiza la neoadyuvancia previa a la cirugía y en el momento de la intervención, en vez de hacer una linfadenectomía arreglada, se hace una linfadenectomía dirigida a todos estos ganglios que han sido previamente marcados con estos marcadores. Es decir, es una linfadenectomía, para entendernos, dirigida para ir a sacar solo los ganglios patológicos. En cuanto al axillary reverse mapping, es otra técnica también bastante actual que lo que intenta es minimizar las tasas de linfedema relacionadas con la linfadenectomía. Esta técnica en lo que consiste es en administrar un colorante a nivel de la extremidad superior. Este colorante, generalmente el Blue Patent, por ejemplo, difunde hacia craneal y en su paso por la axila pues marca esos linfáticos que proceden de la extremidad superior. Al verlos en la cirugía lo que se intenta es preservarlos, en la medida de lo posible, preservarlos para evitar pues ese linfedema. Pero incluso aún hay más novedades. El futuro a veces no nos alcanza y el futuro son estas técnicas que voy a mencionar básicamente en cuanto a la cirugía de la mama. Entonces, actualmente se está profundizando mucho en el uso del verde de indicianina, no solo para la exéresis del ganglio centinela, sino también para hacer mapeos a nivel axilar, como veis arriba y a la derecha, arriba y a la izquierda, perdón, con la fluorescencia de distintos ganglios a nivel axilar. Y además también se puede usar en otras circunstancias, como por ejemplo en la reconstrucción de mama. En la reconstrucción de mama, el verde indicianina nos puede servir para valorar colgajos que hayan quedado o hayan podido quedar hipoperfundidos y que en el posoperatorio nos puedan dar problemas. Aquí en estas imágenes veis que hay un área hipoperfundida marcada en rojo, entonces en el momento de la primera cirugía se puede realizar la resección de ese tejido y por lo tanto pues minimizaremos el riesgo tanto pues de extrusión de prótesis en el caso de que la lleve la paciente, como de licencias de las heridas o sobre infecciones, porque ya sabéis que la mala vascularización de las heridas favorece las infecciones. Y éramos muchos los que creíamos que en la cirugía de la mama no iba a tener cabida la endoscopia, pero actualmente pues cada vez hay más grupos que usan técnicas endoscópicas pues para apoyarse y para realizar pues resecciones de mama con abordajes mínimamente invasivos. Por ejemplo, se pueden realizar tanto tumorectomías como mastectomías e incluso linfadenectomías mediante técnicas similares a la paroscopia. Aunque no voy a profundizar más en este aspecto porque ya hay una charla de novedades o de innovación. Por lo tanto, ahí ya se hablará ampliamente de estas técnicas. Y como no, para acabar la charla siempre tiene que haber una diapo de conclusiones o de take home message. Entonces tenéis que recordar que el 80% de la cirugía de mama que realizamos en las unidades de mama va a ser conservadora. En las tumorectomías de mama hay que asegurarse que hagamos márgenes sanos en la primera cirugía, dado que es la mejor oportunidad que va a tener nuestra paciente. Entonces se entiende como margen negativo, margen sano, aquel en que la tinta no llega al tumor. Recordar que los procedimientos oncoplásticos tienen indicación en resecciones algo amplias, que de otro modo pues no podríamos asegurar un resultado estético únicamente con una tumorectomía y por lo tanto tendríamos que ser más radicales si no añadiéramos pues estos procedimientos oncoplásticos. Actualmente la mastectomía se indica únicamente en los casos en los que no se puede realizar cirugía conservadora, dado que este tipo de cirugía va a ser el gold estándar, va a ser nuestro día a día. En algunos casos seleccionados tenemos la opción de la mastectomía nipple skin sparing, que ofrecerá pues, la oportunidad de una reconstrucción inmediata con mejores resultados estéticos y por ende pues, mejor calidad de vida para la paciente.
Tenéis que tener en mente que la cirugía de la axila es únicamente de estallaje, que no es curativa. La cirugía de la axila en un altísimo porcentaje se basa en la biopsia selectiva del ganglio centinela. Cada vez se realiza menos la linfadenectomía axilar, únicamente en algunos casos que ya tienen afectación de la axila, e incluso los nuevos estudios pues van en dirección a evitar pues las linfadenectomías, cirugías radicales e incluso la biopsia del ganglio centinela en algunos subtipos con una inmunohistoquímica favorable, como por ejemplo los luminales, y con axila ecográfica negativa al diagnóstico. Y bien, eso es todo. Muchas gracias.